comenzamos a hablar sobre el tema del apostolado, ¿no? Y nuestra carga era escudriñar la palabra con respecto al apostolado. Ciertamente no lo que nosotros creemos, no lo que quizás incorporamos viendo a otros o viendo el movimiento de otros, sino a la luz de la palabra del Señor. Hoy vamos a estar terminando con el tema del apostolado y vamos a comenzar también con otro don o otro ministerio más que don, ¿no? Hablamos de don, a veces se habla de don porque es un regalo inmerecido. El ministerio yo también creo que es un regalo inmerecido, es un llamamiento. El ministerio, siempre digo, por lo menos yo creo que es una conjunción de dones, ¿sí? El apóstol necesita ciertas cantidad de dones para poder desarrollar en plenitud el apostolado. El evangelista, asimismo, necesita dones de milagros, sanidad, discernimiento, ¿sí? Un conjunto de dones para poder desarrollar el ministerio de evangelista, asimismo el profeta, ¿cierto? Pero vamos a exponer la función de lo que es el apóstol. Dice que es un don ministerial conocido como el apóstol, es uno de los oficios más importantes del cuerpo, ¿sí? Y la palabra oficio podríamos desarrollar o entender que es un trabajo, pero a la luz de los entendidos, el oficio significa un lugar de responsabilidad, ¿sí? El oficial. Estos días estaba viendo algo que me pareció muy interesante, quizás algún día lo ministre, pero hay tres cosas en las cuales fuimos creados, ¿no? De parte de Dios. Uno, hemos sido creados para alabanza y gloria del Señor, hemos nacido para adorar, el ser humano nació con una necesidad de adorar a un ser supremo, en este caso nosotros a un Dios verdadero, al Dios que creemos, pero el ser humano siempre ha tenido inclinación de adorar a algo, ¿no? Isaías dice que el hombre en su imaginación, dice que toma allí una madera y le comienza a dar forma, le pone ojos, le pone boca, le pone pie, pone brazos, pero dice que ese ídolo de madera tiene ojos pero no ve, tiene boca pero no habla, tiene pie pero no alcanza, manos pero no llega, ¿cierto? Y el hombre tiene esa necesidad de adorar. Cuando nosotros conocemos la verdad, enfocamos nuestra adoración, como dice la palabra de Dios, en espíritu y en verdad. Somos renacidos, el espíritu es vivificado y ahora podemos adorar en espíritu y en verdad. Pero también una de las cosas por las cuales hemos nacido, la esencia que Dios ha colocado en nosotros, es el amor. El amor. Todos tenemos necesidad de ser amados. El ADN de Dios, la palabra dice que Dios es amor, ¿no? Y todos tenemos la necesidad de ser amados, ¿no? Hasta el más cruel, hasta el más duro, necesita ser amado. Por eso a veces vemos gente que pone fachada, pone una postura tosca, para no quebrarse o romperse, y para no quizás mostrar una debilidad que a veces parece tonta, porque en definitiva todos necesitamos ser amados, porque la esencia de Dios, el ADN de Dios es amor, y nosotros ese ADN lo tenemos aquellos que hemos nacido de nuevo. Romanos 5:5 dice que el Señor ha derramado de su amor en nuestro corazón. Entonces tenemos esa necesidad, pero también tenemos otra necesidad que es la del oficio, la necesidad de servir a Dios, ¿sí? Todos en una forma u otra nacimos con la responsabilidad de servir, ¿sí? Algunos sirven a cosas extrañas, algunos se involucran en otras religiones y les sirven. Más el cristiano, aquel que ha nacido de nuevo, también, ¿sí? Porque Jesús dijo que yo no vine a ser servido, sino que vine a servir. El ADN de Jesús es un ADN de servicio, y por consiguiente el ADN del cristiano debe ser ese, de servir. Tiene que ser una carga, una responsabilidad. Y vemos que el apóstol, o la palabra oficio, significa esto, un lugar de responsabilidad o deber.
este ministerio dice que se menciona a la cabeza de la lista. Yo creo que las cosas que son escritas e inspiradas por el Espíritu Santo no son porque sí, sino que tienen un orden, ¿cierto? Entonces, cuando vemos que el apóstol, el Señor lo ha colocado a través de la revelación que recibe el apóstol Pablo, ciertamente el apóstol tiene un lugar de preeminencia, pero también un oficio, ¿no? Donde el apóstol, como vimos en la clase pasada, el apóstol es una persona enviada. Enviada es aquel, podríamos decirle hoy contemporáneamente, que un apóstol es un misionero, que va y abre obras. Nosotros cuando vemos las cartas paulinas nos damos cuenta que Pablo iba continuamente abriendo obras, ¿sí? Afirmando a la iglesia. Después venían los evangelistas o venían los pastores para poder edificar juntamente con la maestría, ¿no? Dice, usted fíjese, dice pastores y maestros, o sea que es una conjunción, ellos trabajan juntos. Un pastor tiene que tener la capacidad, ciertamente, de enseñar, tiene que tener ese don, y si no lo tiene, o ese ministerio, si no lo tiene que procurar, ¿no? Vamos a encontrar, yo siempre me he sorprendido escuchar a muchos pastores que dicen, yo no sé qué hago de pastor, dice, si yo soy evangelista. Entonces vemos algo que digo, ¿cómo es esto, no? O sos evangelista o sos pastor, y a veces encontramos que hay pastores que están alineados al evangelismo, ¿sí? Entonces podemos ver esto. Hay dos clases de apóstoles, lo vimos un poquito en la clase pasada. Al principio, ¿sí? Cuando nosotros entramos en el Nuevo Testamento, ¿sí? Después del libro Malaquías, 400 años de silencio, ¿sí? Después viene la dispensación, un nuevo tiempo donde aparece en escena Jesucristo y las promesas referentes a Jesús. Y ustedes conocen bien la historia esta de que, bueno, el Señor comienza a apartar y separar 12 apóstoles. Pero hay dos clases de apóstoles. Al principio un selecto grupo de discípulos que después más adelante son llamados apóstoles. Llevaba este título. Eran solamente 12 cuando de uno de ellos traicionó, en este caso Judas, a su Señor y perdió su lugar como apóstol. Dice que fue reemplazado. ¿Por quién fue reemplazado? ¿Se acuerdan? Matías. Por Matías, nada más ni nada menos que por Matías. Dice la palabra en el libro de Hechos, capítulo 1, verso 26, y les echaron suertes, y la suerte cayó sobre Matías, y fue contado con los 11 apóstoles. Algunos comentaristas dicen que no hay una referencia donde diga que tenían que ser 12 los discípulos, ¿no? Yo creo que no hay una palabra exacta donde nos diga que la visitación de Pentecostés iba a venir cuando estuvieran los 12 escogidos o elegidos, ¿cierto? Yo creo que eso es una disposición que ha hecho los discípulos, quizás en un concilio, quizás en el aposento alto, viendo la posibilidad de decirle, somos 11 y el maestro llamó a 12, entonces bueno, vamos a echar suerte, y la suerte cayó sobre Matías. Para llegar a la posición de apóstol se tenían que llenar ciertos requisitos. Esto estoy hablando de los apóstoles de Jesús. Por eso vamos a ver, y muchas veces hay denominaciones que niegan el apostolado, que ya dicen que los apóstoles se terminaron, y ya no hay más apóstoles, se terminaron con la dispensación o el tiempo de Jesús, ¿sí? Con eso ya se cerraron. ¿Por qué? Porque había unos requisitos interesantes que hoy se siguen muchas veces notando, y algunos tienen esa revelación y otros no la tienen, pero no pueden negar que ciertamente son apóstoles del Señor. La otra vez estaba hablando con los pastores sobre esto, ¿no? Sobre el tema del apostolado, y yo digo que el verdadero apóstol es aquel que no dice que es apóstol, es una cosa risótica, ¿no? Es una cosa que me parece que contraria a lo que muchos quieren ese título, ¿no? Porque muchos están diciendo yo soy apóstol.
la otra vez le pregunté a un pastor que está en la línea apostólica profética, ¿no? Y digo, ¿por qué el esposo es apóstol y la mujer, la esposa es profeta? ¿No? Digo, es como que es un combo, ¿viste? Es un combo. El marido es apóstol y la mujer es profeta. Es un combo que viene ministerial. Y yo no sé si es así, ¿no? Si la mujer tiene ministerio profeta, por ahí la mujer tiene un ministerio de la enseñanza. Y a veces cuando ponemos los motes sobre la gente, a veces te puede llegar a halagar, pero a veces te puede llegar a ser una carga pesada. Porque te están dando un ministerio que vos no lo estás desarrollando en plenitud porque no es lo que Dios te ha dado. ¿Sí o no? Yo la otra vez estuvimos acá colocando estos cables y no teníamos un martillo, ¿te acordás, Mateo? ¿No? Y bueno, ¿y qué encontramos? Encontramos un candado, encontramos una pico de loro, encontramos una pinza y no podíamos. Le queríamos pegar y se quedaron todos los dedos mochos, se lastimaron los dedos. Ahí pobre Mateo, con una voluntad bárbara, lo quiso hacer, pero no pudo. Y tenía que poner unas grampitas con un clavito así chiquitito. Cuando vino el martillo, en 5 segundos, ya está, pastor. No nos dimos cuenta y ya estaba. ¿Por qué? Porque tenía la herramienta necesaria, la herramienta correcta para poder desarrollar la tarea que tenía que ejercer por delante. ¿Amén? Y esto es importante. Entonces, para llegar a la posición de apóstol, se tenían que llenar ciertos requisitos. Lucas, el autor del 8 de los apóstoles, declara que es necesario, si ustedes me acompañan en el libro de Hechos capítulo 1, versos 21 y 22, dice, es necesario. O sea que es como una primicia, es una posición, es necesario. Pues que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día que quede entre nosotros. Fue recibido arriba, uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. Entonces, uno de los requisitos era que tenían que haber caminado, tener un encuentro personal con Jesús. Después, otro de los requisitos interesantes que los apóstoles vivieron es que lo vieron resucitado. Dice Lucas que estuvo por 40 días dando pruebas indubitables, pruebas que no tenía la capacidad de decir no es verdad. Pruebas que ciertamente marcaban de que Cristo había resucitado. Pero, dice, sin embargo, no estamos seguros que el Señor haya mandado tal reemplazo con respecto a Matías, que fue solo una idea en la que los 11 estuvieron de acuerdo. Pero también hay otros que los vamos a diferenciar, o sea, los apóstoles de Jesús, de Cristo. Pero también vamos a encontrar los apóstoles del Espíritu Santo, que son los de esta dispensación. Ustedes saben que en el libro de Hechos, capítulo 1, verso 8, después del derramamiento del Espíritu Santo, es donde comienza una dispensación totalmente diferente. Por eso muchos dicen que el libro de los Hechos no se tendría que llamar libro de los Hechos, sino que se tendría que llamar libro de los Hechos del Espíritu Santo. ¿Cierto? Entonces, comienza un tiempo, una dispensación diferente. Y es ahí donde nosotros llamamos a los apóstoles del Espíritu Santo. Ya no son los apóstoles de Jesús, sino que ahora son los apóstoles del Espíritu Santo. Algunas de las citas, ¿sí?, que nos van a hablar sobre el apóstol Pablo. Dice que algunas citas en las que Pablo claramente se ubica entre ellos, entre los apóstoles del Espíritu Santo. En el libro de 1 Corintios, capítulo 4, verso 9, dice, porque según pienso, Dios nos ha exhibido a nosotros, los apóstoles. Ustedes saben que dentro de los apóstoles del Espíritu Santo estaban los apóstoles de Jesús, como Pedro,
¿sí? Caminaron juntos, estuvieron de cruzada juntos, estuvieron sirviendo juntos, pero ahora él se involucra. El apóstol Pablo reconoce que también él es un apóstol, y es uno de los apóstoles que más defensa hizo con respecto a lo que el Señor, al oficio que Dios le había entregado. Cuando nosotros vemos las cartas paulinas, vamos a ver que muchas veces Pablo confronta a las iglesias diciéndole: yo apóstol de Jesucristo, yo apóstol. ¿Para qué? Para que pudieran los demás entender y saber que él había sido llamado a este oficio, a desarrollar el apostolado. Entonces, al usar el pronombre personal nosotros, Pablo indicó que se consideraba como uno de ellos. Porque dice: porque según pienso, Dios nos ha exhibido a nosotros los apóstoles. Amén. También me gustó poner en el 1 Corintios capítulo 9, verso 5, porque también se involucra. Dice: ¿no tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer? Nosotros, los apóstoles, no tenemos derecho, dice, como también los otros apóstoles. Entonces fíjense ustedes, que ahí está diciendo: no tenemos derecho nosotros, y ahí se está identificando también como un apóstol. En 1 Corintios capítulo 15, verso 9, ahí es muy claro, dice: porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol. Dice, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol. El más pequeño, con el cual obviamente se ubica entre ellos. No podría ser más pequeño si no hubiese sido formado parte del grupo. Pero él, fíjense ustedes la humildad, ¿no? Que realmente decía: yo soy el más pequeño. Ahora yo quiero ir, para ir ya casi cerrando, las obras que los identifican como tales, ¿no? A los apóstoles. Los que se nombran apóstoles a sí mismos, que han sido comisionados por otros hombres como tales, quizás no lo sean en realidad. En Apocalipsis, capítulo 2, verso 2, por eso se acuerdan que yo el martes pasado hablé con respecto a la restauración de los ministerios. Hoy es como que el apostolado se compra, el apostolado, usted da una red de iglesias y ya se considera un apóstol. Cuando sabemos que no vienen de parte de un concilio, no vienen de parte de los años que usted tenga ministerialmente, no pasa por la denominación, sino que pasa que el Señor Jesucristo es quien aparta y separa a los ministerios para la edificación del cuerpo de Jesucristo, para la edificación de la iglesia. Amén. En el libro de Apocalipsis, capítulo 2, dice: y has probado a los que dicen ser apóstoles, ¿y qué cosa? Y no lo son. Dice: y los has hallado, ¿qué cosa? Mentirosos. Entonces, tenemos que considerar las obras que identifican como tales a los apóstoles. En pocas palabras, por su fruto lo vamos a conocer. Amén. Por su fruto. Yo conozco un montón de hombres de parte de Dios que no por los años que tienen, sino por la cantidad de obras. Tuvimos la bendición con Rodrigo de viajar con la hermana del pastor Enrique y su esposo. Dos hombres que ya están el hombre y la mujer que están entrados en muchos años, ¿no? Y cuando íbamos en viaje en el auto, mide como 2 metros, iba agachado, pobre hombre, en el autito chiquito nuestro, pero fue un viaje hermoso, que la otra vez hasta él se acordó, el jueves que estuve yo en la iglesia allí, en Emanuel, se acordó del hermoso viaje y nos agradecía después de 1 año, 2 años. Pero él comenzó a contarnos su historia, ¿no? La historia. Y tiene casi como 70, 80 obras abiertas en Entre Ríos, en Posada, en el norte. Y yo digo, y pensar que nadie
nadie lo conoce, ¿no? Nadie, no tiene chapa. Usted lo ve, es un hombre humilde, que usted dice, que quizás lo ve y dice, quizás ni preparación tiene, pero que ha abierto obras, hermano, y obras, y obras, y obras, y él dice, cada 2 por 3 voy a Entre Ríos, ahí me reciben, dice, me ponen una casa, y yo digo, Señor, y no se llama apóstol, pero sus obras hablan por él. No tiene una chapa. Yo me acuerdo de una vuelta que fui a una iglesia y en la oficina pastoral no decía pastor, decía apóstol. Dije, no, yo acá no entro, ¿no? Éramos demasiado caros. ¿Sí? Pero las obras, ¿sí?, es lo que marca y lo que indica realmente lo que somos. Hemos visto que el significado de la palabra apóstol nos va a ayudar a comprender quiénes son los apóstoles y cuál es su función verdadera. La palabra apóstol significa enviar lejos o sencillamente enviar. La explicación del desarrollo, porque cuando Dios escoge una persona para que sea apóstol, generalmente le da tiempo para que crezca. El apóstol no es así, como ningún oficio es así. Ningún oficio que el Señor nos entrega para poder desarrollarlos no nace de un día para el otro, sino que tiene un proceso. Y es importante conocer el proceso de lo que significa recibir un ministerio y como el apostólico. Cuando Dios escoge a una persona para que sea apóstol, generalmente le da tiempo para que crezca y se capacite para la tarea. Pablo no desarrolló el oficio de apóstol inmediatamente después de convertido. Sin embargo, Dios le dio un corazón el sentir que tenía una obra especial para él. ¿Sí? Cuando nosotros vemos capítulo 9 del libro de los Hechos, vamos a ver cómo la vida del Señor impacta sobre la vida del apóstol Pablo. ¿Se acuerdan que cae del caballo, ve una luz fuerte, queda enceguecido, lo llevan a casa de Ananías, allí oran por él, recibe el Espíritu Santo, la gente, los judíos le manejan oposición, él comienza a predicar y tiene oposición con su propio pueblo, ¿sí?, porque era perseguidor de la iglesia. Pero él no fue apóstol desde el día que cayó del caballo, sino que hubo un proceso. Y en nuestras vidas tenemos que entender que también Dios genera procesos, ¿sí?, ministerios que quizás el Señor nos ofrece, que el Señor nos da, y que a veces no vemos en magnitud consolidado lo que el Señor un día habló a nuestro corazón, ¿no? Porque tenemos que ser procesados. La otra vez no sé con quién hablaba, anoche mismo le decía, ¿qué pasaría si nosotros le diéramos todo a nuestros hijos, ¿no? Que pedirían esto y se lo daríamos, que pedirían lo otro y se lo daríamos, ¿no? ¿Qué sería la crianza de nuestros hijos si le daríamos todo, si nunca lo tendríamos que ordenar? Ciertamente levantaríamos un niño caprichoso, un chico que realmente no se sepa defender en el día de mañana. Y muchas veces el Señor hace eso mismo con nosotros, nos procesa, nos mete en el desierto, nos mete en el silencio, ¿sí? A veces nos hace sentir que Él no está, y es ahí donde nos tenemos que afirmar, no en lo que yo siento, sino en lo que la Escritura dice. ¿Sí? ¿Cuántas veces nos ha pasado de no sentir la presencia de Dios? ¿Cuántas veces hemos llorado por decirle, Señor, ahora que te necesito tu presencia, no la siento? Pero es ahí donde viene la palabra de parte del Señor y donde nos afirmamos y decimos, mira, aunque te deje tu mamá, aunque te deje tu papá, aunque te deje todo, yo voy a estar con vos todos los días hasta el fin del mundo. Entonces nos afirmamos y aunque sienta o no sienta, el Señor en su palabra dijo que iba a estar conmigo. Amén. En esos procesos. Entonces, ¿cuáles son los procesos de preparación? Por ejemplo, una palabra contigua dice en el libro de Hechos, capítulo 22, 14, 15, dice que el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad y veas al justo y oiga la voz de la boca, porque serás testigo suyo a todos los hombres
que has visto y oído. Este es el empujón para que Pablo se convierta en apóstol del Espíritu Santo. Ahora, ¿cuáles son? Y quiero que veamos, porque quizás nos va a servir a nosotros, los pasos de la preparación. ¿Cuáles son los pasos de la preparación? El primero es algo que a muchos de nosotros no nos gusta. Pero el primer paso de la preparación para un oficio, para un ministerio, es el sufrimiento. Y qué loco, ¿no? Hablar de eso en este tiempo, donde todo es éxito, ¿no? Donde yo he escuchado en prédicas decir que aquellos que vivieron fueron sacuchados, aquellos donde dice en el libro de Hebreos capítulo 12, aquellos que vivieron persecución, muerte, aquellos que vivieron todas esas cosas, lo vivieron porque no tenían fe, no porque tenían que padecerlo, sino porque no tenían fe. ¡Wow! Digo, y el Señor nos habla de sufrimiento. Jesús tuvo que poner, ¿se acuerdan del Getsemaní? Jesús dijo, Señor, si es posible, aparta de mí esta copa. ¿Ustedes piensan que no sufrió Jesús sabiendo lo que venía por delante? La separación de lo que iba a significar de perder por un instante esa comunión con el Padre, de perder de perder, de decir, amaba tanto a su Padre que iba a haber un momento donde iba a haber una separación y que él iba a tener que padecer como hombre, ¿cierto? Y él dijo, si es posible, pasa de mí esta copa. Y de tal forma fue el sufrimiento, dice que gotas de sangre caían, ¿sí? Dice que la piel comenzaba a dilatarse, y era tanto el dolor que dice que caían como gotas literales. Algunos dicen sufrimiento, porque algunos creyentes no pueden llegar a ser apóstoles, porque no están dispuestos a sufrir. Es interesante esto. Cuando yo veo la obra de los misioneros, cuando nuestros hermanos nos comparten la reunión de misión, ellos no se van de paseo. No los veo andar en Ferraris. No los veo. La otra vez estaba escuchando a un pastor que dijo que Dios le había dado una orden. Y la orden de que era el tiempo de expandir la iglesia. Y que no expandiera la iglesia, sino que también expandiera el garage. Porque dice, y hace un garage, dice que el Espíritu Santo dijo, hace un garage muy grande. Porque el garage dice, muy grande, yo te voy a comenzar a bendecir con Ferrari, con Mustang, con Rolls Royce. ¡Wow! ¿No? Y apóstol, cuando vemos a la luz de la palabra que el apóstol es un hombre que sufrió y que tiene que aprender sufrimiento y que nosotros tenemos que aprender sufrimiento. Quizás no hemos vivido ni una tercera parte de lo que han vivido muchos misioneros o hombres que han dejado su tierra para ir a otro lugar. Quizás hemos vivido el sufrimiento de que alguien se nos riera, de que alguien se captara o nos gritara aleluya. Quizás hemos sentido el menosprecio de nuestros amigos, vecinos, familiares. Y quizás eso también ha producido sufrimiento, porque también en nosotros es la forma de que nosotros también demostremos que amamos a Jesús, que no negamos a Jesús, ¿no? Cuando se ríen de nosotros. Y en vez de congraciarnos, demostrar que somos diferentes. Porque podríamos decir que somos igual que ellos, pero no, porque si nosotros le negamos acá, Él nos negará allá. Tremendo. Entonces, algunos creyentes no pueden llegar a ser apóstoles, porque no están dispuestos a sufrir. Dice, como quizás sea necesario que en la preparación del apóstol. A Pablo se le advirtió lo mismo, aún antes de que llegara a ser apóstol. Miren lo que dice Hechos 9:16, por favor. Es tremenda esta palabra. Dice, porque yo le mostraré, dice, cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Yo le voy a mostrar lo que cuesta seguirme. El sufrimiento prepara a las personas de una manera especial
para que sean líderes en el cuerpo de Cristo. Aquel que ha aprendido a sufrir sabe lo que cuesta un ministerio. Aquel que no sabe el sufrimiento, que no conoce el sufrimiento, es una persona que nunca va a valorar el ministerio. Por eso el ministerio o el oficio no se hereda, sino que el oficio se recibe por mandato de Jesús, por orden de Jesús. Por eso vamos a encontrar pastores que no cumplen la función pastoral, porque no han sido llamados. Se les ha puesto ese nombre, se los ha apartado, se lo ha separado, no quedaba otra persona, y bueno, como era el más bonito, como era el que fue al seminario, ¿sí? Pero ni el seminario te hace pastor. Yo conozco a David, y David Greco, y él decía, cuando yo me fui cuando comencé a ser pastor, dice, el primer problema que tuve era un matrimonio. Y dice que no me enseñaron nada en el instituto de cómo corregir un problema en matrimonio. Dice, se me quemaron los libros. Y yo, la verdad, se me cayó la boca porque no sabía cómo ayudar a esa gente, porque aunque pesar de que fue al seminario, yo no tenía esa capacidad, porque los libros no me lo enseñaron, ¿no? Y dice, ¿y qué hiciste? Y dice, cuando llegué a casa agarré todos los libros de teología de que había estudiado y los prendí fuego. Dice, porque me tuve que dar cuenta que tuve que aprender, no tan solo tener conocimiento. Algo que tenemos que entender, tenemos que recibir la revelación, pero la revelación viene con conocimiento, porque la revelación sin conocimiento es donde vienen los líos. Entonces el conocimiento es bueno, la revelación es mejor, pero tenemos que aplicarla bajo la gracia del Espíritu Santo. Entonces, el sufrimiento prepara a las personas de una manera especial para que sean líderes del cuerpo de Cristo. Quienes no han pasado por el sufrimiento no pueden ministrar tan bien como aquellos que sí lo han experimentado. Quienes no están dispuestos a sufrir no están preparados para llevar el Evangelio de Jesús. Amén. Entonces, el sufrimiento, característica. La segunda característica es el crecimiento. Alguna vez hablamos sobre esto, la necesidad de crecer. Hay muchos cristianos que se quedan solamente con la posibilidad o con la situación de haber recibido a Cristo como Señor y Salvador de su vida y ahí quedan. ¿Sí? Se contentan, vienen a la iglesia, cantan, adoran, a veces cumplen con sus diezmos, cumplen con la ofrenda, ¿sí? Expian sus culpas, pero su vida no es una vida de compromiso y se quedan ahí. Recibieron a Cristo y ahí están, felices, chochos, tranquilos, no se comprometen con el Señor, no se comprometen con la obra, ¿cierto? Y es ahí donde la persona no crece, no crece. Y Jesús nos enseña que Jesús creció en gracia y en sabiduría para con Dios y con los hombres. O sea, Jesús no se quedó en ese niño de 12 años en el cual fue un niño prodigio, porque cuando mamá y papá fueron a buscarlo, ¿dónde estaba? ¿Jugando al fútbol? No, ¿dónde estaba? ¿En la sinagoga y con quién estaba? ¿Estaba enseñando el ABC? No, estaba con los hombres, los maestros de la ley. Jesús, 12 años, y podemos haber dicho, che, un pibe prodigio que se quede así, es maravilloso. Pero no, Jesús creció. Jesús creció y eso nos invita a nosotros y nos enseña que también debemos crecer. ¿Por qué? Dice, cuando se estaba preparando para su ministerio tuvo que experimentar el crecimiento. Amén. Para con Dios y con los hombres. Lucas capítulo 2, verso 52. Cuando hablamos de que creció en su ministerio, nos referimos a que agregó algo. Para ello creció en sabiduría, en estatura, pero le agregó algo a la sabiduría y a la estatura. Si tal crecimiento fuese necesario para él, ¿acaso no era más para el caso de preparación de un apóstol o para nosotros mismos? Dice Pablo, experimentó lo mismo.
Allí en el libro de Hechos capítulo 9, verso 22, pero Saulo, que ustedes saben, se llama ¿qué cosa? ¿No? Que se llama Pablo, mucho más se esforzaba. Mucho más se esforzaba. Y tenemos que esforzarnos en el crecimiento. No tenemos que estancarnos de conocer o saber lo que hasta ahora sabemos, sino que tenemos que seguir creciendo en el conocimiento de la palabra. El término, escuchen esto, esforzaba en este versículo, significa una fuerza espiritual. Él se esforzaba espiritualmente a crecer. Él no se detenía en los momentos de oración, él no se detenía en los momentos de escudriñar la palabra, sino que se esforzaba espiritualmente a buscar más y más y más del Señor. Quería crecer. El apóstol debe experimentar el poder de Dios de una manera muy real. Si el apóstol Pablo tuvo necesidad de este tipo de preparación, lo mismo necesitarán todos los otros apóstoles. Lo tercero que vamos a ver y necesario es el aprendizaje. Esto es muy importante para todo creyente. Es más importante para los apóstoles. ¿Creen, hermanos? El aprendizaje. El hombre que no tiene conocimiento es una persona que realmente va a ser llevada como la onda del mar. Necesitamos conocer y aprender la palabra de Dios y a manejar la palabra de Dios. ¿Sí? Nutrirnos de la palabra de Dios. Llenarnos de la palabra de Dios. Esto es muy importante para todo creyente, más importante para los apóstoles porque son líderes en el cuerpo de Cristo. De nuevo, pensemos en Pablo, que nos ofrece un buen ejemplo. Antes de que se convirtiera en apóstol, tuvo que pasar un buen tiempo aprendiendo en el desierto, mano a mano con Jesús. Jesús ahí se sentó en el desierto y Jesús le pasaba data. Gálatas capítulo 1, versos 16 al 18. Agéndelo porque está muy bien. Dice Gálatas 1 del 16 al 18. Al final de ese periodo, Pablo quedó preparado para comenzar a dar testimonio eficaz del Señor Jesucristo. ¿Amén? ¿Cómo andamos con el horario? ¿Hasta las 8 menos 5? ¿Hasta qué hora era? ¿8? ¿A qué hora me entregaste? Un cuarto. Bueno, me quedan 15 minutitos. ¿Cuánto llevamos ahí? 37. ¿30? 37 minutos. Bueno, 13, 37. A los 50 avisame. A los 50, bueno, así ya está. A los 50 avisame. Entonces, vamos a ir rápidamente al segundo. Entonces vimos el apostolado, pero ahora vamos a ver el profeta. El profeta es un tema. El profeta. Hay mucha gente que piensa que porque profetiza un día es un profeta. Y no es así. El profeta, realmente, el ministerio profeta, tiene que ir acompañado de otros dones para poder desarrollarlo en plenitud. No son todos llamados a ser apóstoles y no todos son llamados a ser profetas. La Biblia dice que Él mismo constituyó unos apóstoles y profetas. La palabra unos deja claramente asentado que no todos son apóstoles ni todos son profetas. Gloria a Dios, que el Señor nos nutra de un ministerio profético dentro de la iglesia porque es muy importante para el desarrollo de la misma. Solo llama unos cuantos para cada oficio. Es verdad, nos recuerda la pregunta de Pablo, si todo el cuerpo fuese ojo, ¿se acuerdan? ¿Dónde estará el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estará el olfato? Piensen en el dador, 1 Corintios capítulo 12, verso 28. Dice, y a uno puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas. En Efesios dice que Dios es el dador, pero más adelante en la misma escritura dice que el dador es Cristo. En definitiva, vuelvo a reiterar, que quede muy claro, no son los concilios, no son las denominaciones, es el Señor el que da los ministerios. Nosotros lo único que hacemos es de confirmación.
al oficio que tiene cada uno. Confirmamos con la ayuda del Espíritu Santo. Entonces, ¿cómo se explica? En forma sencilla, que Cristo es Dios, ¿sí o no? Amén. No podemos separar al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, porque estos tres, dice la palabra de Dios, que son uno. O sea, donde actúa el Padre, actúa el Hijo, donde actúa el Hijo, actúa el Padre, donde actúa estos dos, actúa el Espíritu Santo, porque estos tres son uno. En forma sencilla, Cristo es Dios, ya que es una de las tres personas de la Trinidad, significa tres en uno. Amén. Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Cuál es la parte que le corresponde a una persona para que llegue a ser profeta? Es un ministerio difícil, ¿no? Hoy tenemos tanta libertad de decir el Señor dice, ¿no? Hay tanta libertad. Si supiéramos o nos remitiéramos qué pasaba con el falso profeta, ¿no? Tendríamos mucho temor realmente de decir el Señor dice, ¿no? Porque toda profeta sos, aunque sea medio rebuscado lo que digo, pero el profeta o el verdadero profeta es aquel en la cual lo que él suelta de parte de Dios se cumple. Se cumple. Por eso la Biblia dice que tenemos que examinarlo todo y retener lo bueno. No apaguéis las profecías. Porque muchas veces cuando comienza a generarse el ministerio profético dentro de la iglesia, el enemigo comienza también a trabajar, ¿no? Usted sabe que él es imitador de todo. ¿Cómo se imita un ministerio profético? Bueno, a través del ministerio de adivinación. ¿Y cómo yo hago para comparar uno u otro? Los frutos, ¿no? ¿Qué estilo de vida lleva el adivinador y qué estilo de vida lleva un verdadero profeta? ¿Cierto? Entonces, ¿acaso, dice, cuál es la cosa que le corresponde a una persona que llega a ser profeta? ¿Acaso Dios selecciona a las personas por este oficio tan alto o lugar de servicio sin razón alguna? Dios tiene derecho a hacerlo. Dirá el vaso del barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? Dice, pero hay diferencia entre un creyente y un vaso de barro. El creyente tiene voluntad propia. Escuchen, el creyente tiene voluntad propia. El creyente solamente cree. El creyente está lejos de ser discípulo. En nuestras iglesias hay muchos creyentes y pocos discípulos. ¿Por qué? Porque acá hablamos de vasos de barro. Y el vaso de barro es diferente al creyente. Es decir, la capacidad que tiene uno de escoger. Lo que ocurre a un creyente es en parte el resultado de la propia decisión de su vida. Su actitud interna también se relaciona con escoger lo divino o lo natural. Un vaso de barro no puede asumir ninguna actitud. Solo el ser humano dice que la actitud significa disposición de ánimo expresada interiormente, forma de pensar, actuar o sentir. Y Dios conoce nuestra voluntad. Dios conoce nuestro corazón. Dios conoce quién está dispuesto a ir todos los días y tomar su cruz. Aunque pareciera que nadie te ve, Dios te ve. A veces pensamos que Dios está tan ocupado, pero Dios donde nosotros vamos, Él está. Lo que nosotros miramos, Él lo mira. Nuestros ojos son lámparas de nuestros cuerpos. ¿Sí? Los ojos, lo que nosotros hablamos, el Espíritu Santo está. Entonces, Él conoce nuestro corazón y sabe cuál es mi posición. Si yo quiero ser solamente un creyente, el Señor me va a respetar. Porque yo le estoy diciendo, Señor, yo no quiero tener compromiso. No me interesa tener compromiso. ¿No? Porque me gusta, no sé, hago esto, hago lo otro, las otras tareas me llevan tiempo. Pero el que realmente anhela o desea un ministerio es una persona que le está diciendo a Dios, yo estoy dispuesto a pagar el precio, pase lo que pase. Señor, cuenta conmigo.
Señor, haz tu voluntad en mi vida. Como dijo Pablo, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Amén. Ya debemos estar, ¿no? Más o menos. Sí. Muy bien. Vamos a dejarlo acá para poder seguir la semana que viene ya directamente. Amén.